Hace muchos años, el ingeniero Derch y el ingeniero Morilla hicieron trabajos sobre siembra directa para proteger el suelo, con suelo de cobertura y muchas técnicas. Pero esto ha ido evolucionando y el ingeniero Rolando Dickel nos va a hablar sobre la importancia de la siembra de cobertura en cultivos extensivos. Estamos en la localidad de Natalio. Es una parcela que está sembrada sobre una cobertura de nabo. Acá en la finca papá ya empezó hace 25 años el tema de siembra directa. Básicamente se empezó el tema de siembra directa por la erosión que había. Había mucha erosión hídrica, corría todavía que hacer los trabajos nuevos, entonces un grupo de productores se dedicó a buscar una alternativa, que se encontró el tema de la siembra directa. Fueron a hacer visitas a Brasil para traer algunas experiencias de allá y empezar acá en la zona también. Básicamente la ventaja de la siembra directa es que evita las erosiones tanto hídricas, ¿verdad? Y aparte de eso se le da un mejor ambiente al cultivo para desarrollarse. ¿Los cultivos de cobertura en qué forma ayudan al suelo? Un suelo que está recién movido, algo era antes de la siembra. Si vos tenés en diciembre una temperatura de 35, 40 grados o enero que llega a los 50 a veces, una planta, soja o cualquier cultivo es como si uno está parado descalzo sobre el suelo y aguantar una temperatura es prácticamente imposible en esa época, ¿verdad? Con tema de la siembra directa se logra mantener menor temperatura al suelo, que rondaría los 25, 30 grados máximo en esas horas muy calientes, ¿verdad? Otro punto fundamental dentro de lo que es el uso de los cultivos denominados abonos verdes, que luego se convierten en cobertura de suelo, está en la cantidad de nutrientes que se incorporan a la tierra por medio de la descomposición de las plantas. ¿Qué abono verde utilizaron en su parcela antes de la soja? Acá tenemos esta parcela, ¿verdad? Está sobre una cobertura de nabo y previo a la cobertura de nabo había mileto, que también es un abono verde que usamos mucho acá en la parcela, porque nos dedicamos desde ese entonces, ¿verdad?, a hacer rotaciones de cultivos y netamente siembra directa. Muchas veces se toma nomás, ¿verdad?, que el tema de siembra directa es no remover el suelo nomás, sino que cosechar y sembrar, ¿verdad? Pero no es tanto así. Nosotros manejamos un sistema de siembra directa en el cual no es solamente cosechar y sembrar, sino rotar los cultivos, rotar los tipos de raíces que se introducen en el suelo. Los microorganismos necesitan nutrirse y se nutren de las raíces. ¿Qué pasa si siempre le damos las mismas raíces? Es lo mismo que si nosotros vamos a comer solamente arroz y carne toda la vida, ¿verdad? Tenemos que buscar una mayor variedad para darle una mejor alimentación a esos microorganismos para poder mejorar el suelo. Pero, ¿cómo es la rotación de cultivo que están utilizando? Prácticamente soja es imposible sacar de nuestro sistema por el tema de los costos, porque el único que cubre todos esos costos, porque los abonos verdes son una inversión que uno hace y tiene que haber un cultivo que pague esa inversión, ¿verdad? Bueno, entonces buscamos alternativas. Y sobre la soja vamos a hacer un trigo. A veces vos tenés tu soja que cosechás en febrero o en marzo, tu trigo recién sembrás en mayo o junio. ¿Qué pasa? Tenés un lapso de 60 días que tu suelo está al aire. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos un cultivo alternativo para que se desarrolle en 60 días. Encontramos el mileto en ese sentido, ¿verdad? Que en 60 días tenés una impresionante cobertura, te da de 6, 7 mil kilos de materia verde, ¿verdad? ¿Qué cantidad de materia seca necesita el suelo para mantener su fertilidad? Para mantener un suelo, uno necesita al año de 8 a 10 toneladas de materia seca, ¿verdad? Si nosotros hacemos solamente una soja y un trigo, nosotros no llegamos a eso. Y año a año vamos a ir empobreciendo un poco el suelo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar esa alternativa, buscar esos abonos verdes que nos den eso. Acá, por ejemplo, esta parcela teníamos mileto. Después sobre el mileto teníamos otra vez una cobertura de nabo. Si te fijas acá, hasta acá, ahora se ve todavía la cobertura del nabo entre medio, ¿verdad? Y el suelo bien flojo. Se ve todavía la cobertura del nabo. Prácticamente se deshace así. Si tenemos así los agregados, ¿verdad? Esto se forma gracias a las raíces de las plantas. Forman los agregados, los pequeños, ¿verdad? El ingeniero Rolando Dickel explicó que de nada sirve tener mejor semilla o la tecnología
si el suelo no cumple también con su parte. Prácticamente todos los factores van de la mano, ¿verdad? No se puede invertir en uno descuidando otro, ¿verdad? Pero ya desde los inicios, ¿verdad? Lleva su proceso hasta que el suelo se estabiliza en un potencial, ¿verdad? Vamos a decir. No puedo pretender hoy empezar ya con este sistema y dentro de 1 o 2 años ver los resultados inmediatos, ¿verdad? Luego un tiempo de que mínimo 5 años te lleva hasta que vos empezás a ver los resultados, ¿verdad? Pero sí, con el transcurrir de los años, ¿verdad? Se van elevando los potenciales, ¿verdad? Hoy por hoy nosotros apuntamos a los 5.000 kilos en soja, ¿verdad? Que si las condiciones climáticas vienen bien, se puede llegar. Pero también hay que invertir en el suelo, ¿verdad? No se puede pretender nomás que todo sea, ¿verdad?, ganancia. Lleva su inversión también, ¿verdad? Como le comentaba ya, hacer un abono verde, como en este caso había 2 abonos verdes sucesivos, ¿verdad? Son 2 cultivos que vos invertís, siembra, invertís abono, fertilizante, ¿verdad?, insecticida, vos invertís, ¿verdad? Pero de eso vos no cosechás, ¿verdad? Vos después con la soja vos tenés que pagar todito las inversiones, ¿verdad? ¿Cómo identifican aquellas parcelas en donde los rendimientos de kilos de soja por hectárea no son tan altos y qué hacen al respecto? Nuestro potencial, ¿verdad?, para lo que sembramos siempre apuntamos a 5.000, ¿verdad? Hay parcelas de repente, si como te mencionaba, si el clima viene bien, se llega a eso, ¿verdad? De repente la soja que un poquito más, siembra más temprana, ¿verdad?, por ahí creció un poquito menos, que de repente no se llega, ¿verdad? Una vez que uno cosecha, uno analiza los resultados, si qué faltó de repente, si es un suelo que está un poquito más compactado. De acuerdo a eso también programamos para la siguiente campaña a qué rubro nos tiramos, ¿verdad? Si está un poquito compactado, de repente te conviene hacer un nabo que se utiliza para descompactar, o si tiene poca cobertura, bueno, hacemos un mileto que tiene mayor cantidad de materia seca. O sea, son las opciones que buscamos para poder paliar las deficiencias que tiene un suelo, ¿verdad? De acuerdo a lo señalado por el profesional, es importante hacer un análisis de suelo cada 3 a 4 años, de tal forma a realizar las correcciones que necesite, como encalado, adición de fósforo u otro elemento que el suelo haya perdido o no posea. Otro punto importante relacionado con la cobertura de suelo es el control de malezas en los cultivos, que a su vez se traduce en un menor uso de herbicidas. A esto se suma la sanidad de la planta y una mayor resistencia a plagas y enfermedades. En otro material, el técnico nos seguirá hablando sobre otras ventajas del uso de la siembra directa, como también de la importancia del buen manejo de las maquinarias, velocidad de siembra, entre otras cosas.